Experiencia educativa, circuitos eléctricos. Y les vamos a presentar el tema de circuitos acoplados magnéticamente. ¡Vamos! Recordemos un pequeño fenómeno que sucede cuando conectamos cierta corriente eléctrica a una bobina. Y esto es que, de acuerdo a la regla del mando derecha, podemos saber la dirección del flujo magnético que se generará en esa bobina gracias a la corriente que estamos pasando. Esto nos ayudará para entender a fondo qué es la inductancia mutua, con un pequeño esquema que veremos a continuación. Sabemos que necesitamos una bobina conectada a una cierta corriente eléctrica llamada I1 y necesitamos una segunda bobina que esté cerca de nuestra primera bobina para que el flujo magnético pueda afectar a la segunda bobina, llamada L2, y entonces dar como resultado la inductancia mutua. Esta generará que en ambas terminales de nuestra segunda bobina tengamos un voltaje 2. Ahora, este voltaje está dado por la tasa de la corriente en nuestra primera bobina con respecto al tiempo. Ahora, M viene siendo nuestro coeficiente de inductancia mutua. El signo algebraico de este coeficiente dependerá de la convención del punto que explicaremos a continuación. Les hablaré sobre la convención del punto. Esta es aplicada para cuando se presenta el caso de la inductancia mutua entre dos inductores. En el caso de un solo inductor, bueno, es un elemento que presenta dos terminales. Estas dos terminales, hay un flujo de corriente a través de una terminal, pasa y sale por la segunda terminal. Cuando se le induce una corriente a través de una de las terminales, podemos utilizar la convención de signos pasiva para poder determinar su análisis. Como les mencionaba, al entrar una corriente a través de una de las terminales y pasar por el inductor, el punto en el que se ha considerado la referencia de tensión positiva, entonces el signo que se le aplicará a esta tensión será el positivo. En el caso de la inductancia mutua no se puede tratar de esta manera, ya que implica cuatro terminales, las de un inductor, digamos el inductor 1, y las dos terminales del inductor 2. Para la elección del signo que se utilizará en el caso de inductancia mutua, es necesario emplear ahora sí la regla de convención del punto para determinar qué signo será el de la tensión en el inductor 2 a partir de la terminal por la que entra la corriente en el inductor 1. La convención del punto, esta convención de signos para la inductancia mutua, se auxilia de un gran punto. Este gran punto es para determinar el signo que tomará la tensión en el inductor 2 a partir de la terminal en la que entra la corriente en el inductor 1. Este gran punto es situado en una de las dos terminales del inductor 1 y en una de las dos terminales del inductor 2. Este punto puede ir cambiando en cada una de las dos terminales de cada uno de estos dos inductores de inductancia mutua para establecer la correcta ley de signos de tensión en el inductor 2 a partir de la corriente que entrará en el inductor 1. Ahora hablaré un poco más en detalle ya sobre la convención del punto. Esta convención de signos para la tensión, como les mencionaba, en el inductor 2 puede resumirse de la siguiente manera. La convención del punto, en primer lugar, es lo siguiente: la corriente que entra por la terminal con punto, señalada con punto, de una bobina, la bobina 1, el inductor 1, produce una tensión en circuito abierto en la bobina 2, con una referencia de tensión positiva en la terminal marcada con punto de esta segunda bobina. Ahora, según lo que mencionaba anteriormente, veamos un ejemplo. En este caso tenemos un inductor 1 y un inductor 2. En este vemos que la corriente que entra a través del inductor 1 entra por esta terminal. Esta terminal está señalada con el punto, donde indica que por aquí es por donde entra la corriente a través de este inductor. Por la inductancia mutua, el coeficiente de inductancia mutua, este efecto que se presenta y como anteriormente les había explicado, en el inductor 2 se va a generar una tensión entre sus terminales.
cuando está señalado el punto en la misma terminal del inductor 2, en este caso la terminal superior, entonces la tensión que se producirá en este segundo inductor será una tensión con signo positivo. Será positiva la tensión que se presentará en este segundo inductor. Aquí vemos que la referencia entre las terminales que se ha tomado para este inductor es positivo y negativo. Cada una de estas terminales. En la terminal superior, una tensión positiva, en el punto de referencia positivo, y en la segunda terminal del inductor 2, en la terminal inferior, se toma como referencia el negativo. Entonces, la corriente que entrará a través de la terminal superior en el inductor 1 pasará al inductor 2 generando una tensión donde en la terminal superior, como punto de referencia, esa tensión será positiva. Ahora veremos, en este caso, cuando la tensión en el inductor 2, esa tensión que se genera a partir de la corriente que entra en el inductor 1, es negativa. En primer lugar, tenemos el caso 1. Cuando el punto se encuentra en la terminal superior del inductor 1, es porque por allí entrará la corriente. A través de la inducción mutua, en el segundo inductor se producirá una tensión. Las terminales se les ha colocado una convención de signos, positiva y negativa. Positiva a la superior, negativa a la inferior. Pero se ha considerado el punto en la terminal inferior o la que se le ha puesto el signo negativo. Entonces, cuando esta tensión se mide en esta terminal del inductor, ese voltaje que habrá en esta segunda bobina será considerado negativo. Ahora vemos este segundo caso. Para este, en los puntos se han colocado en las terminales en cada uno contrarias. Para este inductor se ha colocado en la parte inferior el punto, en el inductor 2 se ha colocado la parte superior. Cuando entra una corriente y fluye a través del inductor 1 por la inducción mutua que se genera, en el inductor 2 se ha tomado como referencia positivo y negativo en la terminal superior, positivo, en la terminal negativa es la inferior. El voltaje o la tensión que se va a producir en este segundo inductor también va a ser considerada negativa. ¿Por qué? Porque, como vemos, los puntos se han colocado en los extremos opuestos o en las terminales opuestas del inductor 1 y el inductor 2. El inductor 1 y el inductor 2 para este caso. Entonces, se consideran estas tensiones como negativas. Ahora veremos finalmente el cuarto caso. Este caso ya es cuando los puntos se consideran en las mismas terminales de ambos inductores, es decir, en la terminal inferior del inductor 1 y en la terminal inferior del inductor 2. La corriente entra a través de la terminal superior del inductor 1, luego a través del inductor y por inductancia mutua genera una tensión en la segunda bobina. Esta tensión, al considerar este punto como el punto de referencia en la terminal inferior y en el segundo inductor, el punto a considerar es en la terminal inferior también, entonces la tensión en este segundo inductor será positiva. Ahora, para concluir, analicemos este texto. La corriente que entra en la terminal sin punto de un inductor 1 proporciona una tensión que se va a medir positivamente en el inductor 2 o en la terminal sin punto de la segunda bobina. En este caso, toda esta inducción mutua que se genera a través del flujo de corriente en un inductor 1 que genera una tensión en un inductor 2 se considera cuando en este segundo inductor no hay un circuito cerrado, es decir, se encuentra un circuito abierto. No hay una corriente que se proporcione en este segundo inductor para que esta tensión cambie o sea afectada. Para empezar a abarcar este tema hay que tener en cuenta que hasta el momento solo hemos considerado la tensión mutua presente en una bobina en circuito abierto. Sabíamos que al hacer pasar una corriente sobre una bobina, esta generaba un campo magnético alrededor de una segunda, en la cual se generaba un voltaje dado por esta expresión.
En este caso en el que se combina la autoinducción y la inducción mutua, en el circuito de dos bobinas que hemos estado analizando, la segunda bobina ya no se encontrará en circuito abierto, sino que existirá una corriente que fluye en cada bobina, es decir, habrá una tensión mutua en una bobina debido a la corriente que fluye en la otra. Además, esa tensión mutua es independiente y es aparte de cualquier tensión de autoinducción. Esto se puede entender fácilmente. Ahora que tenemos una corriente en cada bobina, para poder calcular el voltaje en cualquiera de ellas, se necesitarán de dos términos. El primer término está dado por la autoinductancia de la bobina a la que le quieres calcular el voltaje, y el segundo término está dado por la inductancia mutua que genera la otra bobina al fluir por ella una corriente. El signo de los términos dependerá de la dirección de la corriente, de la tensión medida, es decir, de qué extremo se toma como referencia positiva, y de la ubicación de los puntos. En pocas palabras, tendremos dos fórmulas que nos ayudarán a calcular el voltaje en los extremos de cada bobina. A continuación, se nos presenta un ejemplo en el cual podemos obtener los signos de los términos que conforman a la fórmula para obtener el voltaje. En el caso de B1, el primer término de autoinducción, podemos ver que tiene un signo negativo debido a que no se cumple la convención de signos pasiva. Para el caso del término de inducción mutua, podemos ver que es positivo debido a que la corriente I1 entra por el terminal que tiene el punto, y por el lado de la bobina 2, el terminal que tiene el punto sirve como referencia positiva para medir el voltaje. Caso similar sucede al obtener el voltaje 2. El primer término de autoinducción será negativo debido a que no se cumple la convención de signos pasiva. Y para el caso del término de inducción mutua, podemos ver que será positivo debido a que la corriente I2 entra por el terminal sin punto, y por el lado de la bobina 1, el terminal sin punto sirve como referencia positiva para medir el voltaje. En resumen, este tema nos muestra cómo calcular el voltaje cuando se combina la autoinducción y la inducción mutua. Gracias al análisis obtenemos dos fórmulas que nos servirán como herramientas para la resolución de problemas relacionados con este tema. Ahora hablaremos sobre las bases físicas de la convención del punto. Esto nos ayudará a comprender mejor el simbolismo del punto. En la siguiente figura se presentan dos bobinas devanadas sobre una forma cilíndrica, en la cual se puede ver claramente cuál es la dirección de cada bobina. Si se supone que la corriente es positiva y crece con el tiempo, el flujo magnético que I1 produce dentro de la forma cilíndrica tiene una dirección que se podría conocer mediante la regla de la mano derecha, en la cual nos dice que cuando esa mano rodea la bobina con los dedos apuntando en la dirección del flujo de la corriente, el pulgar indica la dirección del flujo dentro de la bobina. Así, I1 produce un flujo que se dirige hacia abajo. Dado que I1 aumenta con el tiempo, el flujo que es proporcional a I1 también se incrementa con el tiempo. Considerando ahora la segunda bobina, imaginaremos que I2 es positiva y creciente. La aplicación de la regla de la mano derecha muestra que I2 produce también un campo magnético que se dirige hacia abajo y que aumenta. De este modo, al crearse esos dos flujos magnéticos, se originan flujos aditivos. Por último, la tensión entre las terminales de cualquier bobina se genera a partir del cambio en el tiempo del flujo dentro de esta bobina. A continuación se nos presenta un ejercicio en el que tenemos que encontrar el voltaje 2 en cada circuito. Para eso se nos proporciona el coeficiente de inductancia mutua, la corriente I1, además que se nos indica que la bobina 2 en cada circuito se encuentra en circuito abierto. Entonces, vamos a empezar con el caso A, y para poder determinar el voltaje 2 necesitamos encontrar primero el signo. Esto lo hacemos a través de la convención del punto. Vemos que la corriente I1 está entrando por el terminal que tiene un punto, y por el lado de la bobina 2 vemos que el terminal que tiene punto es el que se toma como referencia positiva para el voltaje. Entonces comenzamos escribiendo B2 igual a más M es igual a 10 y multiplicado por la derivada de la corriente I1, que sería menos 2 M a menos 5T. A continuación procedemos a derivar esta expresión
que podemos utilizar esta fórmula por menos 5, que es la derivada de u, y la constante que teníamos. Entonces, ya si realizamos esta multiplicación, tenemos 5 por 10 y 10, 100, e a menos 5t. Y ese sería el valor de voltaje que encontraríamos al medir en la bobina 2. Ahora, para encontrar la tensión en el circuito B, haremos el mismo procedimiento que se utilizó para el circuito A. Empezamos por definir el signo de la tensión en B2, el cual se hace con la convención del punto. En este circuito tenemos que la corriente entra por el extremo donde se encuentra el punto, y en la bobina 2 tenemos que tomar como referencia positiva donde nos encuentra el punto. Entonces procedemos y sabemos que la tensión va a ser negativa. Ahora, con la fórmula y con los datos que ya tenemos, empezamos a sustituir en la fórmula. Tenemos que el coeficiente de inductancia es de 10 y este se va a multiplicar por la derivada de la corriente, que en este caso es menos 2e procedemos haciendo la derivada de la corriente, y tenemos que en ese resultado tenemos igual a menos 100 por e a la menos 5t, y este sería el resultado de la tensión en el circuito B.